Más o menos creo que es a lo que hace el autocrático, el líder autocrático da remedios dictatoriales, Es como un dictador, más o menos. algo así. Ya. ¿Por qué decimos que es como una dictadura de liderazgo? Porque muchas veces las personas se sienten mal, ¿no? Porque son tratadas de esa manera, liderazgo autocrático, que podría ser efectivo, pero también puede presentar una serie de desventajas, ¿no? En la motivación personal. Juan José. Lick, buenas noches. Buenas noches. En una clase hace tiempo hemos podido identificar 4 tipos de liderazgos: el autoritario, el democrático, el paternalista y de rienda suelta. El paternalista, a ver, ¿qué recuerdas del paternalista? Este tipo de líder es el que precautelaba y cuidaba la atención a sus seguidores, es decir, que les enseñaba cómo cumplir sus metas a través de él. O sea, que siempre estaba con ellos. Bien, muy bien, ¿no? Y el de rienda suelta es el que solamente el tipo de líder que se preocupa por los resultados, nada más le importan los resultados. Solo le importan los resultados. Sí, que puede ser también un liderazgo efectivo, pero imagino que puede presentar también sus desventajas, ¿no? Porque ahí le interesará a ese tipo de liderazgo a las personas, o más le interesará el fin, ¿no? No le va a importar tal vez los medios, pues sí, el fin. Gracias, Juan José. Naila. Lisa, buenas noches. Complementando a lo que es el liderazgo autocrático, les podría decir que es el tipo de líder que se va más a los objetivos y considerando que cada función que tengan en la empresa lo haga así en sus propios métodos, por así decirlo, y no toma en cuenta la participación de cada uno y se va directamente a las metas y a los objetivos. Muy bien, podríamos decir que también ese es un liderazgo carismático. ¿Podríamos decir que es un liderazgo carismático también? Yo pienso que el autocrático no, porque él mismo pone sus disposiciones, por así decirlo, y no le consideraría así. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos del carismático, del autocrático, es que el líder es el que, podríamos decir, tiene una autoridad absoluta, ¿no? Absoluta sobre los trabajadores. De ellos realmente más se preocupan, ¿no? Más se preocupan por la efectividad y muchas veces el trato que puedan tener a sus empleados, sus subordinados. ¿Cae? Sí. Buenas noches. Buenas noches. El liderazgo transformacional. Que se centra en lo que es el capital humano. Es decir, que es el líder que confía en su equipo, donde se caracteriza por fomentar la creatividad y participación de todos los miembros de la compañía. También ese es un excelente estilo de liderazgo, ¿no? De ahí realmente el equipo, ¿no? El equipo de trabajo, los miembros del grupo son los que ya llegan a consensuar para poder seguir al líder. Es un excelente liderazgo. Vincent, o Reina, perdón, Reina. También podría ser el liderazgo transaccional, que es a base de intercambio. Es el mismo que nos mencionaba hace un momento, ¿no? Sí. ¿Ya? A ver, el transaccional. Que se basa en que el empleado hace bien su trabajo y el jefe le puede dar remuneraciones o incentivos para que mejore o también haga su trabajo. Ya, muy bien.
Entonces es importante que nosotros también podamos recompensar, ¿no?, a los seguidores, a los empleados, para que estos puedan lograr así el objetivo. Entonces podemos decir que el liderazgo es muy importante para todas las empresas. Podemos decir que ese liderazgo incluso para cada actividad específica de negocio de la empresa. Entonces los líderes deberían desarrollar esa capacidad para guiar a sus empleados, guiarlos. Entonces ahí la empresa también tiene que fomentar el desarrollo de liderazgos naturales, debería fomentar el desarrollo de líderes formales que también están dentro de la estructura organizacional. Entonces deberíamos estar hablando el mismo idioma. Que me refiero es que cuando nosotros tenemos líderes, estos líderes también puedan estar alineados a los objetivos de la empresa. Si la empresa tiene un determinado objetivo, los líderes también deberían seguir el mismo objetivo para que así puedan conducir a sus empleados, ¿no? Puedan conducir a las personas que los van a llegar a seguir en la empresa. La motivación, ¿no? Como ustedes ya saben, ahí estamos relacionados al liderazgo. Un buen líder va a hacer que nosotros podamos hacer que las personas se comporten de una determinada manera y tengan ciertas conductas que nos permitan cumplir con los objetivos de la empresa. Toda persona tiene este modelo básico de motivación, ¿no? Nosotros nos comportamos de una determinada manera debido a un estímulo. Un estímulo es el que causa una necesidad, puede provocar una tensión, y esto hace que nosotros podamos ya lograr ese objetivo. Entonces acá lo que podrían ustedes hacer también en su fotografía, hablar sobre la motivación, pueden hablar sobre el ciclo motivacional, pueden hablar sobre las teorías, no sé si acá teorías motivacionales. Entonces incluso a la hora de hacer su presentación, su defensa, pueden hablar sobre la relación que tienen sus empleados con este ciclo motivacional, ¿no?, que es un ciclo bastante sencillo, pero sí nos ayuda a entender y por qué las personas pueden comportarse de una determinada manera en la empresa. Todos comenzamos de un equilibrio, tiene que suceder algún estímulo o tiene que esta persona ser provocada por algún estímulo o un estímulo para que se pueda producir una necesidad. Una vez que se produce una necesidad en el empleado, esta necesidad puede generar una tensión. Y esa tensión muchas veces causa descontento, causa insatisfacción laboral, incluso puede causar un incremento en el número de accidentes de trabajo, un cambio en el comportamiento de esta persona, posiblemente ya no pueda o no cumpla con los plazos, sus informes, no tenga o no alcance sus objetivos que requiere la organización. Entonces, hay un efecto que está siendo generado por un estímulo, ¿no? Algo está provocando en el empleado para comportarse de una determinada manera. Puede ser el clima organizacional, puede ser el trato que va a tener con su superior, puede ser el estilo de liderazgo, puede ser el tipo de estructura. Entonces hay diferentes razones que te motivan o que hacen que una persona se comporte de una determinada manera. Por lo tanto, nosotros deberíamos tratar de atacar esa situación negativa que está ocasionando no deseado por parte del empleado, y así podamos nosotros con este pequeño ciclo motivacional empezar a analizar la relación que tiene el empleado con la empresa. No tomar decisiones radicales como toman algunos gerentes, como algunos dueños de las empresas, donde ven que el empleado no está alcanzando los objetivos deseados, está
rendimiento negativo, y lo único que hacen es desmotivarlo cuando le mandan memorandos de paga de atención, cuando le descuentan en el sueldo, o cuando hacen también una llamada de verbal, o finalmente cuando le pueden iniciar un proceso. Cuando inician un proceso administrativo, ya a la empresa en una posición en la que quiere despedir al empleado, ¿no? Muchas veces retirarlo sin pagar su salario. Ahí la empresa no ha atacado el programa de fondo. Deberían averiguar y identificar todas aquellas situaciones no relacionadas en las personas, los empleados. Porque como ustedes recordarán, una de las funciones o uno de los objetivos de la gestión del talento humano es retener a los empleados. Queremos que sigan trabajando en la empresa, queremos que se sientan a gusto, queremos que estén motivados, puedan tener la satisfacción laboral deseada y así puedan seguir creciendo profesionalmente, puedan seguir creciendo personalmente. Para eso hay muchas teorías motivacionales, como la teoría X, la teoría Y, la jerarquía de las necesidades de Maslow, la teoría de los dos factores de Herzberg, la teoría de las expectativas y otras teorías motivacionales que también las pueden poner en su bibliografía. No está nada más porque sí nos permite analizar al ser humano dentro de las empresas. La integración de personal. Muchas veces se ha hablado de que la integración de personal debe ser una fase del proceso. Es decir, deberíamos planificar, deberíamos organizar, deberíamos integrar personal, deberíamos dirigir, deberíamos controlar. ¿Se dan cuenta? Estaríamos aumentando una fase del proceso, que es la integración de personal. ¿Por qué se estaría aumentando una fase dentro del proceso administrativo? Para algunos autores y también personalmente, y yo lo pongo en este lugar, considero que la integración del personal es de tal importancia y por tanto debería ser una fase. Pero muchos libros van a encontrar que solamente está la dirección como tercera fase del proceso. ¿Por qué debería considerarse una fase adicional? Porque la forma en cómo nosotros vamos a incorporar a nuevas personas en la empresa realmente puede incluso dirigir el camino o el rumbo cual va a seguir la empresa. Pero no se olviden que el talento humano, las personas que nosotros tenemos en la empresa, podrían hacer que nosotros generemos una ventaja competitiva. ¿Qué es una ventaja competitiva? ¿Por qué nuestros empleados podrían permitirnos lograr una ventaja competitiva? ¿Qué recuerdan? Esa es una ventaja competitiva. A ver, ¿quién no participa nunca? Que no le he escuchado participar. A ver, Josué, no participaste el martes. ¿Estás, Josué? A ver, Laura. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí una ventaja competitiva es que la empresa tenga un plus que las otras no tengan, y eso quizás se pueda lograr a través de los trabajadores, como bien lo dijo, no sé, motivándolos, incentivando a que trabajen y que la producción sea mucho mejor que la de las demás empresas. De acuerdo, ¿no? Es un plus que tenemos como empresa que no la tienen las otras. Pablo. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una ventaja competitiva es que una empresa se sobreponga a otra en base a algún recurso, algún know-how. Un ejemplo puede ser que nuestro personal, nosotros capacitemos en un área especializada a nuestro personal
y él pueda desenvolverse muy bien en él. Gracias. Así es. Vincent. Buenas noches, Lisen. Buenas noches. Bueno, una ventaja competitiva desde el punto en el que yo lo veo es cuando una empresa resalta por encima de la competencia o de las otras que tienen el mismo rubro. Este puede ser porque, bueno, tienen un factor diferenciador, algo que hace que se pueda distinguir. Así es, ¿no? Se distingue y además con esta ventaja competitiva nosotros podríamos diferenciarnos de las demás empresas del mercado. Kael. Licenciado, bueno, pueden ser, ¿no?, características o atributos que pueda tener esta empresa que llega a sobresaltar sobre las demás empresas. Así es. Entonces, sí podríamos decir que el talento humano, o la forma en cómo nosotros hagamos la gestión de recursos humanos, podemos generar una ventaja competitiva en relación a nuestros competidores en el mercado. Entonces, sí vamos a generar una ventaja competitiva por la forma en cómo vamos a tratar a las personas. Entonces, deberíamos como empresa estar muy preocupados por la forma en cómo las vamos a integrar, es decir, cómo vamos a asignarles los cargos, cómo vamos a diseñar los canales para poder hacer el reclutamiento efectivo, cómo vamos a capacitarlos, cómo vamos a desarrollarlos dentro de la empresa, cómo nosotros vamos a evaluarlos, cómo nosotros vamos a asignarles las compensaciones, es decir, todo lo que la empresa le va a dar al empleado para que esté a gusto como empresa. Entonces, es importante todo lo que hemos mencionado sobre lo que nosotros deberíamos gestionar al personal en la organización. Entonces, ahí también les lanzaba la pregunta, ¿no? ¿Es una fase de la organización? ¿Es una fase de la organización o función del proceso? Decimos que sí puede estar tratada dentro de la dirección, pero también podría estar diferenciada como una parte del proceso administrativo de manera dependiente por la importancia que tiene. Porque no hay organizaciones todavía que puedan trabajar sin talento humano, ¿no? Sin recursos humanos. Entonces, integrar, la forma en cómo vamos a integrar debería ser el resultante de un análisis de variables internas y variables externas. Las variables internas nosotros deberíamos considerar cuando nosotros estamos queriendo contratar personas, estamos queriendo puestos de trabajo. ¿No? Deberíamos ver el tema de las políticas, son importantes. Deberíamos considerar el movimiento de personal que tengamos, la rotación de personal, cada cuánto los vamos a capacitar, el tema de su evaluación, decíamos, también algunas otras condiciones externas, ¿no? Tan importantes en mencionarlas, ¿no, Pablo? Listen, podemos también considerar las habilidades blandas que tienen las personas. Muy bien, ¿no? Habilidades blandas, habilidades duras, ¿no? Entonces ese tipo de habilidades, así como también los niveles educativos que puedan tener los empleados, el tema de las normas, las condiciones laborales que les vamos a otorgar cuando estén trabajando en la empresa. Entonces hay diferentes factores que pueden llegar a afectar cómo nosotros vamos a integrar personal a la empresa. Guillermo. Decirle que yo con mi experiencia laboral me di cuenta que la inducción es muy fundamental para el desempeño de un talento, ¿no? De un personal en una institución, ya que es la base para que empiece a desarrollar su trabajo de forma correcta. Así es la inducción, ¿no? Hablamos de la integración, hablamos de la inducción. Como dice Guillermo, pues también la forma en cómo nosotros vamos a lograr que este nuevo empleado pueda iniciar una nueva etapa en su vida laboral. Entonces también es clave, ¿no?
veces hay empleados que, si bien son podemos decir, peritos o expertos o en una determinada área, a veces tienen muchas dificultades para poder alcanzar los objetivos de ese puesto de trabajo, debido a que no existe una buena inducción de personal. Posiblemente la persona esté alineada a otros objetivos, y por tanto pueda incluso trabajar de manera individual y con un equipo sobre la que tengamos personas o empleados estrellas, fracasar con la empresa. Adriana. Sí, Lick, quería contar una experiencia que tuve de vendedora. Dale. Bueno, nosotros vendíamos diferentes productos, pero la mayoría estaban en el depósito y solamente teníamos muestras. Y como yo era nueva, no me hicieron una inducción como tal, entonces me dijeron que mis mismos compañeros de trabajo me vayan ayudando y si venía alguien, pues pregunte los precios y así. Entonces, pero la verdad es que era muy lleno. Entonces yo iba a preguntar, pero estaban trabajando y era mucho lío porque a veces no sabía dónde estaban las cosas en el depósito. Entonces, creo que sí, realmente es muy importante la inducción porque en mi caso, como vendedora, me complicó demasiado los primeros meses. Pues bien, que una persona piensa trabajar realmente no tiene conocimiento, ¿no?, sobre las normas, las políticas, incluso sobre sus compañeros, ¿no? No sabe quiénes son sus compañeros, no tiene conocimientos de la estructura que está adoptando en determinado momento, no conoce todo este proceso administrativo, no conoce los objetivos organizacionales, en muchos casos desconoce incluso la actividad a la que se dedica la organización. Entonces, debería existir en toda empresa un proceso de inducción para que todos estos factores que nos hemos mencionado hace un momento no le lleguen a afectar al nuevo empleado y así no quiera irse, ¿no? Porque cuando uno no se siente a gusto y no se siente conforme en un puesto de trabajo, simplemente no va a cumplir, no va a alcanzar los objetivos deseados. Y si no logra los objetivos deseados, simplemente se va a ir y la organización va a obviamente sufrir una pérdida, ¿no? Va a dejar ir a una persona que posiblemente haya sido un candidato idóneo para ese puesto de trabajo. Entonces hablamos de factores internos, como decíamos, ¿no?, que pueden llegar a afectar al sistema de interacciones personal, educativo, lo que decíamos, normas, las condiciones económicas, el salario que nosotros vamos a otorgar, ¿no? ¿Estará en función del mercado o será un salario que simplemente ha sido definido por las cabezas de la empresa? ¿Cómo será, cómo habrán establecido el nivel salarial para sus empleados? ¿Habrá habido una correcta evaluación del puesto de trabajo? ¿Habrá habido una correcta información sobre las condiciones salariales en la competencia? No sabemos. Unos administradores piensan que se necesita un monto salarial y que la persona que esté de acuerdo con ese monto pueda trabajar, pueda aceptar el cargo, ¿no? Ya se va a cortar nuestra reunión, si nos podemos volver a conectar en el mismo link. Ya, a ver, continuamos. Entonces decíamos que estos factores pueden llegar a afectar al tema de las políticas que podamos tener.
políticas que podamos tener, el tema de las compensaciones, hablábamos sobre lo que podríamos llegar a ofrecerles a nuestros empleados, el tema del movimiento de personal, la formación de personal, la capacitación, lo que decían ustedes, el tema de la evaluación, ¿no? Es importante que consideremos estos factores que nos permiten realmente lograr con éxito una adecuada integración de personal. Por eso es importante volver a hablar sobre los procesos básicos, sobre estos 5 procesos básicos en la gestión de recursos humanos. No sé si recuerdan en la materia que vimos, talento humano, hablábamos de estos 5 procesos, ¿no? Hablábamos de la integración, hablábamos de la organización, hablábamos de la retención, hablábamos del desarrollo, la evaluación o control, ¿no? ¿Qué hablábamos de estos 5 procesos? Porque en toda organización que quiere encaminar los esfuerzos, que quiere dirigir a sus personas, debería realizar una buena gestión de recursos humanos. Y todo comienza con justamente la integración de la personas. ¿Cómo nosotros vamos a reclutar a los empleados? ¿Cómo nosotros vamos a buscar los candidatos que sean más idóneos para los puestos de trabajo? ¿Cómo vamos a realizar esa institución de la que hemos hablado de su importancia? ¿Cómo nosotros vamos a seleccionarlo? ¿Cómo vamos a elegir al candidato realmente el mejor candidato para el puesto de trabajo? ¿Cómo nos vamos a escoger? Entonces es clave toda organización que quiera dirigir, pueda seguir en esta etapa del proceso administrativo a su personal, tiene que también tener a los candidatos idóneos para el puesto de trabajo. El tema de la organización. ¿Qué nos referimos con el tema de la organización? Acá nos referimos sobre todo a las tareas, sobre todo nos referimos a las actividades, a todo lo que va a realizar el empleado en su puesto de trabajo. Entonces acá estaríamos incluso haciendo un análisis del puesto de trabajo, también estaríamos hablando de una descripción de puestos de trabajo. Entonces ya le estaríamos diciendo a esa persona que ha sido integrada a la organización, ha sido contratada, cómo van a poder cumplir con esas funciones, cómo van a poder cumplir con esas tareas que nosotros queremos que las hagan de una manera eficiente, ¿no? Tema de la retención. ¿Por qué es importante el tema de la retención? Porque ahí nosotros, como dice el nombre de este proceso de recursos humanos, queremos que la persona se quede a trabajar, se quede y se mantenga en la empresa. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos hacer que las personas se pongan la camiseta de la organización? ¿Cómo podemos lograr que las personas vean a su empresa como un lugar, vean o se sientan realmente identificados con lo que hace su organización? Es algo que parece sencillo, pero hay organizaciones que no lo cumplen, ¿no? Por eso hay demasiada rotación de personal, por eso hay tanta insatisfacción, ¿no? De algunos empleados que constantemente están cambiando de trabajo, ¿no? Entonces, como constantemente están cambiando de trabajo, eso será positivo, será negativo para la empresa, para los dueños de la organización será positivo tener un alto nivel de rotación de personal. A ver, levantó Naila. Mire, no es bueno para la organización, desde luego, porque implica más gastos y además que puede retrasar los procesos que están cumpliendo para sus objetivos, porque si hay mucha rotación van a tener que volver a darles tal vez el manual
de funciones y también nuevamente la inducción. Entonces generaría pérdidas para la empresa, económicamente hablando. Así es, ¿no? También concuerdo con lo que dice Daniela. Estás con el micrófono apagado. Daniela. Y a ver, había otras manos que también levantaron. ¿Quiénes eran? Reina. Sí, concuerdo con mi compañera, ya que hay mucho de personal, de rotar mucho, genera gastos, ya que cada persona sabe lo que está haciendo, pero después que le cambien, es volver a empezar y volver a enseñarle, volver a inducir y todo eso genera gastos y también tiempo para la empresa. Bien. Lucero. Aparte de generar los gastos, yo creo que refleja el poco compromiso que tienen los empleados para con la empresa. No dan todo de sí como para quedarse en el puesto y eso es malo para la empresa, aparte de los... Sí, es, pero ¿por qué podría haber poco compromiso? ¿Será culpa de la empresa? ¿Será culpa de los empleados? ¿Por qué podría haber un poco de compromiso de los empleados? No creo que sea falta de compromiso, licenciado, más bien creo que sea una falta de seguridad del área, y aparte yo he visto eso, que en el área del banco, de la banca, hay constantemente rotación. El área de créditos y créditos igual no cumplen metas y lo sacan, o sea, no dan oportunidad a que ese personal crezca ni cobre experiencia. Se van directamente a la no cumplen metas, y ahí pierde el banco, se pierde un gran potencial porque exigen tener experiencia, exigen tantas cosas, pero no dan lugar ni no dan pie a eso. Exacto, y además, eso es, no consideran además que una persona que ingresa a trabajar también es una persona que va a adquirir conocimientos, tiene que ambientarse al puesto de trabajo, una persona que también posiblemente tenga otro tipo de competencias, otro tipo de habilidades. Entonces ahí la organización simplemente ve el tema del cumplimiento de objetivos, como dice Daniela, y toma la decisión y hace el cambio, ¿no? Hace el cambio de personal. Cuando en realidad si nosotros tuviéramos otra visión sobre lo que es la gestión de recursos humanos, ahí podríamos incluso aprovechar todo el talento que posiblemente se está perdiendo. Bueno, Suan. Buenas noches, Lick. Bueno, sí, apoyan un poquito lo que ya dijeron. Yo creo que sí, los factores que hacen que la persona no se sienta cómoda en su trabajo pueden ser internos o también pueden ser externos, pueden ser internos de la empresa o puede ser a nivel personal. Y pues bueno, yo creo que deberíamos estar en constante seguimiento para evitar estos eventos. Así es. Cristian. Buenas noches, Lick. Quería hablar uno de los factores internos también que tampoco, perdón, que también influyen en esto de el compromiso del trabajador, que es que algunas empresas no tienen claros sus objetivos a los que van. Existen jefes que no están aplicando lo que es el proceso administrativo y que esto repercute directamente con sus subordinados. No saben qué tienen que cumplir para ese mes, están haciendo todas las cosas de forma improvisada. Entonces, aunque un trabajador esté comprometido a hacer las cosas bien y desde la cadena de mando no están llegando las instrucciones claras, no se puede hacer demasiado. Y eso lo digo por experiencia. Sí, así es, ¿no? Jael. Bueno, Lick, por la experiencia que yo tengo, bueno, hay personas, ¿no? Como en todo trabajo tienes que empezar desde abajo, pero a medida que vas adquiriendo mayor
responsabilidades y mayor nivel dentro de la empresa, te olvidas de cómo has empezado tú dentro de la empresa. Y hay personas que están en ese puesto y no reciben ese apoyo que en cierto momento debería dar una persona que tiene cierto puesto dentro de esa empresa. Entonces, lo único que hacen es hacer espantar a esa gente nueva, a esas personas, y el equipo por esa manera no llega a crecer. También hay algo muy importante, la fidelidad que deberías demostrar a lo que es tu equipo o tu organización. Y es algo que aquí no hay esa unión, no hay esa fuerza como equipo. Eso he podido notar yo en el ámbito laboral. Sí, lastimosamente es cierto, ¿no? Y por eso a veces a mí me molestaba mucho la forma como algunas personas antiguas, como algunas personas que ya han estado en el puesto de trabajo ya bastante tiempo, intentan tener un puesto de dirección en una empresa, tienen un mal accionar, ¿no? Especialmente con los jóvenes, especialmente con las personas que recién están empezando. Es cierto, ¿no? Yo lo viví también eso y también vi, ¿no? Desde ambos lados. Cuando yo ingresé a trabajar también, tenía 22 años, entonces sí es cierto, ¿no? Había personas realmente muy cerradas, ¿no? Que no brindaban información o ayudaban a los nuevos que están empezando a trabajar, muy cierto. También me molestó ahora cuando vi, no digo que no, me molestó hace unos 4 o 5 años cuando vi que también daban jóvenes y los trataban de la misma manera. Ese es el famoso a veces derecho de piso, ¿no? Que lastimosamente aparecen en algunas empresas, no en todas. Pero sí debería el área de recursos humanos tomar cartas en el asunto, ¿no? Y realizar un adecuado proceso de inducción y además no solamente apoyar a sus nuevos empleados en el sitio, sino por lo menos en todo el periodo de prueba que tienen los empleados, hacer ese seguimiento, escucharlos, ver sus necesidades, apoyarlos si tienen algún problema y especialmente capacitarlos cuando a veces no están logrando los objetivos deseados. Porque nadie, y eso te aseguro, nadie va a conocer una empresa al 100% cuando empieza a trabajar. Nadie. Por más de que sea un genio, difícilmente va a conocer a la organización a la hora de empezar un nuevo trabajo, ¿no? Diana. Sí, licenciado, aportando lo que han dicho, para mí igual no es bueno la rotación del personal, pero también en mi experiencia he visto que algunas empresas sí optan por rotar mucho el personal, porque como dijeron también, no cumplían los objetivos, pero eso también hacía como un daño a la empresa, porque ya ese grupo que se había armado, por ejemplo, en el equipo de ventas, ya había una rotación de personal y ya era como un gasto más volver a capacitar, o tal vez ya no había esa conexión con esos factores. Así es, y les aseguro que ese tipo de empresas son empresas vendedoras y no son Sergio. Sí, Linda, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros. Quería comentar acerca de lo que estaba comentando usted también. Era de eso yo creo que depende a la empresa lo que vaya a pasar y también al personal que está dentro de la empresa. Porque si digamos toca algún personal que ha pasado por este tipo, que no estaban buscando que tiene maltrato con el personal nuevo que ingresa, se crea como una cadena, ¿no? Cada eslabón va creándose con ese mismo carácter y va dependiendo
de cómo te vayan tratando en el trabajo. Y creo que en la vida laboral, en el primer trabajo es donde se genera un vínculo de cómo va a ser tu vida laboral, y depende de ahí ya tu formación, porque como es tu primer trabajo, queda, como digamos, grabado en tu mente cómo ha sido tratado, y depende de ti si vas a seguir la cadena de tratar así a las personas o no. Sí, y me hiciste recuerdo, también eso aplica para algunos docentes de la vieja guardia, ¿no? Exactamente, han sido educados de una manera muy diferente, entonces tal vez hay docentes que intentan inducir o implementar, ¿no?, esa educación que ellos han tenido. Entonces esto, ahí se refleja lo que menciono, que es esta cadena que se va siguiendo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, como bien dices, nosotros deberíamos ya cambiar esa cadena, ¿no? Si es una cadena negativa o es una cadena mala, deberíamos nosotros ya tomar parte, ¿no? Exactamente. Jorge, estabas ahí, ya levantaste la mano, bajaste la mano. Hola, Lisa, buenas noches. Jorge, ¿por qué no viniste el martes a clase? No, estaba el martes, Lisa. Estabas, pero no participaste. No participé, pero sí estaba. Ya, vas a tener la mitad de la nota, Jorge, lastimosamente. 51 en el módulo. Quería añadir un poco de esto también, dice. A ver. Respecto a la rotación. Por ejemplo, en algunos cargos operativos sí es importante un poco respecto a la rotación. Por ejemplo, en el área de la banca es bastante importante que en cierto tiempo lleguen a rotar algunos cargos operativos como cajas, como asesores también de créditos y los mismos jefes de agencia, porque pueden percibir algunos errores posiblemente en procesos que pueden ser beneficiados por ellos mismos. Y la misma empresa evita a veces que puedan identificar este tipo de fallas y se beneficien de ello. Por ejemplo, la razón es que a veces es bueno, en cierta época, la rotación interna del personal en distintos departamentos que se podría, digamos, adaptar el mismo cargo. Ya, rotación interna, sí, de acuerdo, ¿no? Pero cambiar personal con frecuencia, como en el área operativa, los bancos, cambiar frecuentemente cajeros no es muy bueno, porque puede ser que estemos desperdiciando talento muy baratos y simplemente vemos que no están logrando los objetivos, es porque posiblemente no han sido bien capacitados o posiblemente tengan otras cualidades, destrezas para otras áreas. Tal vez van a ser más. Sí, bueno, si viene en la banca se ve estas situaciones masivo, también las organizaciones, también lo cuentan por experiencia propia, optan por ellos mismos notar al personal que es antiguo, ¿no? Que están 10, 15 años, que tienen un sueldo ya elevado por la antigüedad, y la misma organización busca cosas a este personal para despedirlos y así contratar a alguna persona que gane la mitad o tal vez y así tener una carga financiera menor, ¿no? En cuanto al personal. Sí, es cierto, ¿no? Todo por tratar de minimizar costos, gastos de personal, lo que hacen es reducir, ¿no? El gasto en el personal que tenemos, contratando gente mucho más barata, ¿no? Es cierto, se hace eso, pero no es lo aconsejable.
nosotros no estaríamos trabajando en la cuarta o en el cuarto proceso de esta cuando que es el desarrollo. No estaríamos trabajando en la persona o el empleado en el desarrollo pueda crecer como ser humano y pueda crecer también profesionalmente. Lo ideal sería que una empresa pueda tener un plan, ¿no? Que pueda hacer una planificación. ¿No? Nosotros contratamos a alguien, nosotros lo iniciamos en cajas, después de que lo iniciamos en cajas, posiblemente lo vamos a colocar en plataforma. Después de que esté en plataforma, podemos hacerlo supervisor operativo de nuestra agencia. Posiblemente después lo volvamos jefe de agencia. Así sucesivamente podamos que la persona pueda crecer, pueda seguir asistiendo a la organización. Por eso es importante para algunas empresas, pero debería ser, mejor dicho, debería ser aplicable para todas las empresas que se hagan una planificación, se establezcan planes de carrera. Actualmente hay empresas que solamente piensan en corto plazo y no hacen bien a largo plazo. Enrique Octavio. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, gracias, Lick. Bueno, quería aportar algo sobre el derecho de piso, digamos, ¿no? Bueno, que la verdad que alguna vez todos vamos a pasar o ya hemos llegado a pasar, que llegó el momento, digamos, que mi compañero se que decía, tiene que ver con respecto a qué empresa y a qué clima laboral estamos llegando. Puede ser que nos toque un clima laboral bueno, y ese piso de derecho, o el derecho de piso, perdón, puede ser más que todo para, para llegar a generar un vínculo hasta de amistad con los trabajadores. Por ejemplo, en mi caso, eso me ha pasado a mí. El derecho de piso que yo me han hecho pagar, digamos, al principio era más que todo para generar un vínculo de amistad y demás. Pese a que la diferencia de edad era muy grande, muy amplia, digamos, porque yo tengo ahorita 23 años y, bueno, tenía en ese entonces 23 años y mis supervisores tenían arriba de 50. Entonces, el derecho de piso para mí, digamos así, más una introducción para que yo pueda estar a la par o poder estar tratar de estar bien en el clima organizacional que teníamos, decir, y, y, y de esa forma, digamos, tampoco he podido, y no he sufrido ningún factor que me haya perjudicado para que me hagan introducción al trabajo laboral, porque si hubiese tenido, digamos, un problema, yo pienso que con la capacitación y demás que ya me habían dado, la empresa es la que quedaría un poco perjudicada, porque estarían perdiendo a una persona que ya estaba capacitada. Así es, ¿no? Así es. Y se ha sucedido eso y además ha sido, yo creo, pasar de una manera adecuada en esa etapa, era mucho, ¿no? Y además eso habla muy bien de la empresa, ¿no? Del clima también que tenían ahí, y sobre todo también sobre las políticas de la organización. ¿Por qué? ¿Aló, Lisa? Sí. Bueno, quería un poco contar una pequeña experiencia también. Por ejemplo, hablamos de lo que es la rotación de personal también, en algunos cargos, eso. Por ejemplo, hay algunas empresas, justamente en la empresa que estoy actualmente trabajando, se ha observado de que ha habido bastante rotación en cuanto a muchos asesores de créditos y, y se ha trabajado y desarrollado entre todos los departamentos de poder captar nuevos talentos para esos cargos, pero desde las universidades. Y se está haciendo, digamos, un plan para que pueda el mismo egresado titulado pueda comprometerse desde la universidad ya misma con el banco y se le va a capacitar y se le va a enseñar todo. Creo que
son estrategias que las empresas deberían manejar de esa manera para que desde que salen de la universidad pues puedan comprometerse desde el primer momento cualquier empresa, porque la rotación de personal en la banca más que todo es bastante alta en cuanto a cargos bastante operativos como ser cajas y los asesores de crédito. Cierto, ¿no? Entonces se olvidan de todo este proceso básico de recursos humanos porque lastimosamente no sé si han visto o más adelante van a poder ver las empresas frías, ¿no? A la hora de tratar a los humanos. Contratan, cumple el objetivo, si les sirve, lo mantienen, si no, lo cambian. No les importa lo que tienen por detrás. Entonces, tendrían que preocuparse de la cuarta etapa, ¿no? Que se desarrolle, ¿no? Lo que la persona pueda ir creciendo en su empresa, pueda crecer profesionalmente, podamos hacerle pasar algún curso, podemos lograr algún convenio que pueda pagar la mitad y el empleador lo que nos queda pagar la mitad, y finalmente podamos medir el desempeño del personal. Es importante, ¿verdad? En la gestión de recursos humanos. Finalmente, vamos a ver la última etapa del proceso administrativo de control. ¿Qué será el control? ¿Qué será el control? Que es muy necesario, ¿no? Nosotros planificamos, nosotros hemos organizado todos los recursos, hemos organizado todo lo que tenemos en la empresa, estamos encaminando al personal y ahora tenemos que controlar. Levanto la mano, Juan José, ¿no? A ver, adelante. El control consiste en realizar la supervisión constante y también monitorear las tareas y obligaciones ya designadas a cada unidad funcional. Muy bien, Jessica. ¿Qué podemos acotar? Buenas noches, licenciado. Bueno, para mí el control es verificar que se ejecute lo que se ha planeado a un inicio. Muy bien, ¿no? Verificar el cumplimiento de nuestra planificación. Muy bien. Naila. Sí, concuerdo con lo que dice Jessica, que sí es evaluar, hacer cumplir todo lo que está planificado, ya sea para llegar al objetivo. También se puede medir mediante indicadores, podemos verlo, y qué tanto se está cumpliendo el objetivo planificado y demás. Así es, ¿no? Entonces estamos como empresa revisando que toda la planificación sea cumplida, toda la planificación esté realmente desarrollándose conforme lo esperábamos. Por lo tanto, nosotros podamos también hacer una medición, ¿no? Podamos medir, podamos a partir de esa medición también determinar, ¿no? Qué aspecto tal vez saliendo del curso de dirección que nosotros queríamos, inicialmente le habíamos otorgado, o en otras palabras, se está desviando, ¿no? Entonces tenemos un proceso básico de control que lo van a encontrar en todos los libros, lo van a encontrar en todas las fuentes bibliográficas en internet, donde todo comienza a partir de establecimiento estándar. ¿Qué será el establecimiento estándar? ¿Qué será un estándar? Jorge, Enrique, ¿levantaron la mano o la dejaron? Enrique, ¿levantaste la mano?
son, es una herramienta medible. Esto sería la Sí, de acuerdo, ¿no? Es todo lo que nosotros queremos lograr como un objetivo, lo podríamos tener en un plan, ¿no? Y además también podríamos definir el tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo nosotros queramos lograr esa meta, ¿no? Ese objetivo? Entonces establecemos un parámetro, ¿no? Que va a ser lo importante. Mateo. Sí, bueno, dicen, puede ser un patrón o un modelo, tal vez una referencia donde se tiene que llegar, así como los estándares ISO. Sí, una referencia, muy bien. Una referencia, un objetivo, lo que están lograr, ¿bien? Laura. Bueno, para mí estándar es más como una regla de la actividad, en donde si tú llegas a ese punto es que tu producto es aceptable y si lo sobrepasas, pues es mucho mejor para tu mercado objetivo. Ya, muy bien, que también podría ser un objetivo, ¿no? Un objetivo, ¿no? Si lo que queremos lograr. Después de eso, una vez que ya hemos establecido los estándares, tenemos que medir el desempeño, ¿no? Contra esos estándares, ¿no? Tenemos que hacer una comparación. ¿Cuál habrá sido nuestro estándar? Si tal vez lo hubiéramos definido al iniciar la carrera, hubiéramos dicho, queremos lograr un promedio académico de 80 puntos. Entonces ese ha sido el estándar que nos hemos colocado de un inicio. Ya posteriormente, ya en el semestre noveno, el noveno semestre, ya están haciendo los cálculos de su promedio y hacen una comparación, ¿no? Entre lo que efectivamente están logrando contra el deseo de alcanzar un promedio de 80 puntos, ¿no? Jorge, ¿quieres opinar? Dice, esto para los estándares puede manejarse también en una empresa como manuales de procedimientos, porque en los manuales de procedimientos para distintas actividades se realizan, se estandariza, digamos, cada proceso que se va a ir ejecutando las actividades. Y al final permite Así es, pero en estos procedimientos también se deberían, o has podido observar que tienen una serie de objetivos, todos tienen una meta, hay un procedimiento que se lo ha establecido para poder posiblemente escoger al mejor proveedor en un plazo de, por decir, unas 2 semanas. Entonces, en el procedimiento se van a hacer todos los pasos, se van a hacer todas las etapas que se van a llegar a seguir y nosotros tenemos que comparar y ver si realmente seguir las habilidades de las cuales nos han permitido lograr escoger al proveedor adecuado. Entonces, ahí estamos comparándonos contra lo que efectivamente se ha logrado versus el estándar, ¿no? Y en esta tercera fase o etapa de este proceso tenemos que corregir variaciones, ¿no? Porque no en todos los casos la planificación se va a lograr a tiempo. Siempre van a existir algunas excepciones, van a existir algunas variaciones de los estándares del plan. Por lo tanto, nosotros tendríamos que aplicar algunas medidas. ¿Qué podemos hacer si realmente no hemos podido lograr el resultado deseado? Ya se debería tomar la referencia de los
sabe qué deberían hacer para poder las variaciones, ya va a depender de la visión que pueda tener la gerencia, ¿no? Puntos de control. ¿Qué será un punto de control? Y hablamos de puntos de control clave. ¿Qué serán los puntos de control clave? En control se habla de esos puntos clave, habla de estándares, se habla de puntos de referencia o lo que también se conocen. ¿Vale? ¿Qué será un punto clave? Nos remitimos al ejemplo de Jorge, ¿no? Tenemos un procedimiento donde vamos a tener, por decirles, 10 pasos, ¿no? 10 actividades a realizar. ¿Qué puntos de control clave podemos identificar en ese procedimiento? A ver, el ejemplo que me mencionabas de la empresa en la que estás trabajando, Jorge. Sí, justamente, Elisa. Ya. A ver, algún procedimiento que te venga a la cabeza, que podamos analizarlo, pero a ver si tienes en mente y más bien reiniciamos la reunión ya terminando. Tenemos nuestra última conexión a que nos pueda dejar libres y así hacen la actividad de hoy para concluir el módulo. Ya, y pues nos estaremos nuevamente. Significación, hablando de los puntos de control, podemos destacar lo que es el tema del diagrama de Gantt, el diagrama Gantt, donde se establecen las fechas específicas para el desarrollo de cada actividad. El punto de control puede ser el corte para ver el avance que tiene dicha actividad. Sí, puede ser, muy bien, buen ejemplo. Cuando nosotros establecemos un determinado tiempo o establecemos un determinado punto de control, como estamos en ese momento, es que nosotros queremos prestarle una especial atención, ¿no? A lo que está sucediendo hasta ese momento dentro de todo el macro proceso. Entonces ahí nosotros hacemos como un corte, como bien dices, un corte para poder revisar y hacer algún ajuste, ¿no? Algún ajuste, alguna desviación que puede estar posiblemente generando, ¿no? Todo ese proceso, toda esa actividad que se pueda realizar. Entonces ahí nosotros deberíamos prestarle debida atención, ¿no? Jorge, a ver, en el ejemplo que nos decías. Lisa, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ya, por ejemplo, en la empresa que estoy trabajando, existen los diagramas de flujos para algunos procesos que hay dos puntos claves. Por ejemplo, las solicitudes de algunos departamentos o gerencias que necesiten de algunos proveedores. El punto de control clave en todo este proceso es la firma del gerente de administración, ya que si no tiene la firma del gerente, pues todo el proceso vuelve hasta el inicio, por alguna observación que haya generado el mismo gerente en ese momento. O sea, el punto clave de este flujo, diagrama de flujo, el mismo proceso para buscar proveedores, es mejor dicho, para la licitación o algo así de los proveedores, es la firma del gerente de administración. Así es, ¿no? Entonces, también podríamos decir clave es un momento en el cual debemos estar revisar el desempeño, ¿no? Todas las actividades, todas las etapas, todas las tareas que se han venido realizando en el proceso. Sí, podemos hacer la evaluación. Los estándares, ya habíamos dicho, ¿no? De referencia, nos van a pedir medir realmente el desempeño real que tenemos en este momento comparado con lo que esperamos. El benchmarking
nos referimos a también formas de poder comparar nuestro desempeño con el desempeño de otras organizaciones. Por ejemplo, ahí en este benchmarking lo que hacemos es, por ejemplo, identificar desempeños superiores, ¿sí? Identificar las mejores prácticas del mercado, y a partir de esa identificación nosotros hacer una comparación y ver si realmente estamos a la altura, ¿no?, de lo que se espera en un determinado proceso o lo que se espera en una determinada actividad o en el cumplimiento de un objetivo. Entonces el benchmarking es una herramienta muy poderosa, ya imagino también la han debido ver en las materias anteriores semestres, ¿no? Entonces es útil para poder realmente medirlos frente a lo que está haciendo el líder en el mercado, ¿no? Y además no solamente nos serviría para medirlos, sino que también podríamos hacer una comparación con los estándares que hemos establecido y además podríamos tratar de implementar algún curso de acción, podamos implementar algún proceso que nos permita incluso superar estos estándares que han sido establecidos por la competencia o por la líderes. Hablamos del control como sistema de realimentación. ¿Por qué? Porque podría presentarse este mismo flujo, ¿no? Tenemos un desempeño deseado, luego vamos a obtener un desempeño real, vamos a realizar la respectiva medición del desempeño, vamos a hacer la comparación del desempeño real con las normas que puedan tener la organización, identificamos desviaciones, variaciones o qué está sucediendo, el por qué no se está cumpliendo a cabalidad con la planificación, identificamos las causas, podemos aplicar un plan de acción, ¿no? Un plan de acción que es definir las acciones respectivas que nos puedan corregir las desviaciones. Finalmente aplicamos estas correcciones identificadas en el plan. Hacemos esta aplicación de las correcciones y finalmente podríamos lograr el desempeño que esperábamos. La información y el control en tiempo real. ¿Por qué nosotros podríamos en estos tiempos aprovechar de la tecnología? Porque la tecnología nos permitiría realmente tener un control más efectivo sobre lo que va ocurriendo en nuestra empresa, sobre lo que va ocurriendo en las diferentes áreas de la organización, porque podríamos hacer uso de las computadoras, podríamos hacer uso de la transmisión de datos, que es en línea, en casos, o también sobre el almacenamiento que pueda producirse en dispositivos externos, internos, podemos utilizar las redes, internet, utilizamos las nubes, ¿no? La nube, utilizamos todos nuestros dispositivos para poder tener un contacto directo entre el personal, también los supervisores que puedan tener en un momento dado. Entonces es importante que podamos hacer uso de tecnología como factor que pueda diferenciarnos de otras empresas que posiblemente no lo hagan y lo sigan manejando de forma rústica, ¿no? Empresas que utilizan sistemas antiguos muchas veces no nos proporcionan información en línea, ¿no? Es decir, información que se actualiza cada momento. Técnicas de control. ¿Qué técnicas de control nosotros podríamos identificar? Estas son unas cuantas, ¿no? Se pueden muchas más, también pueden aumentar, pueden buscar en internet, podemos nosotros mencionar estas cuantas, ¿no? La observación, es la simple observación, ver si realmente está cumpliendo con lo que nosotros esperamos, ¿no? Tenemos ahí un empleado, está observando lo que hace el subordinado,
estará haciéndolo de acuerdo a lo que se espera, no lo estará haciendo, entonces van a elaborar un informe y a partir de ese informe se va a aplicar alguna medida correctiva. Los informes, sí o sí, siempre van a mantenerse vigentes porque nos proporcionan información sobre datos estadísticos, nos presentan información sobre datos cualitativos, sobre lo que nosotros queremos lograr en una determinada área o una determinada empresa. Entonces, en nuestros informes manejamos promedios, manejamos porcentajes, ¿no? Correlaciones. También podemos ver como otra técnica, tenemos los controles presupuestarios, ¿no? Ahí nosotros vemos, controlamos de acuerdo al presupuesto que se ha establecido si realmente las operaciones que se están realizando en la empresa han sido las planificadas y si realmente se necesita tal vez algún ajuste en el presupuesto y a partir de eso tomar algunas acciones o algunos planes productivos. El tema de los indicadores, ¿no? Como el ROI, como otros indicadores sumativos que conocen, el ROA, también la prueba ácida, de rotación de inventarios, no sé qué indicadores más se recuerdan. ¿Se acuerdan de qué indicadores más de finanzas? Entonces, todos esos tipos, a ver, Naila. El control financiero sería el BAN, el TIR. El BAN, el TIR, muy bien. Entonces, tenemos distintos indicadores que realmente nos van a permitir controlar lo que nosotros hemos planificado en un inicio. También podríamos crear indicadores, ¿no? Que una pregunta que me hicieron una vez para poder dar un proceso de trabajo era esa. A ver, ¿qué tipo de, cómo nosotros podríamos crear un indicador para ver la asistencia del alumnado en nuestro módulo del día de hoy? ¿Cómo podríamos crear un indicador? ¿De algún voluntario? ¿Naila? La participación de... No, la asistencia. Pero... Quiero un indicador que me permita... A ver, dime. Sigue, Alicia. No, decía, quiero un indicador que me permita medir el nivel de asistencia al módulo de la clase de día jueves para el proceso administrativo. El nivel de participación, digamos, un estándar de participación. No, a ver, Swan. El lead tal vez los inscritos en la materia comparados con los asistentes. Ya, entonces, ¿cómo sería tu indicador? A ver si me pones un... Asistir un % de los alumnos o un 90% o algo así. Ya, pero a ver, ¿cómo lo dirías? Si quisiéramos nosotros establecer, a ver, el ROI, a ver, ¿se acuerdan? ¿Cómo era el indicador del ROI? Del ROE, a ver, era la utilidad neta sobre entonces ahí ya teníamos, ¿no? las variables que teníamos que obtener para poder lograr el porcentaje. En este caso sería ¿de acuerdo? Si alguien me corrige,
utilidad neta sobre el patrimonio, ¿verdad? Entonces, a partir de estos indicadores, nosotros podríamos crearlos, por ejemplo, podría ser el número de asistentes que lo voy a obtener de la plataforma sobre, como lo que decía Juan, sobre el total de inscritos. Eso me va a proporcionar un porcentaje. Y ese porcentaje me va a decir que si sale en un 90%, me va a decir que el 90% de los inscritos a la materia han podido asistir al juego. Después el CMI, o lo que es el cuadro de mano integral, ¿no? Donde ahí también vamos a manejar indicadores, ahí también vamos a poder ver si realmente las áreas de la organización se están desempeñando como nosotros deseamos o esperamos. Por lo tanto, podamos hacer algún ajuste de ese seguimiento con el cuadro de mano integral. Los modelos PER, CPM también utilizan, ¿no? Para el tema de las mejores rutas o de las rutas críticas, ¿de acuerdo? También el tema de las etapas, de los inventarios. De los inventarios también. Y otras formas que también se van a poder complementar sobre cómo podemos controlar, ¿no? Cómo nosotros podríamos ver si realmente se está cumpliendo con lo planificado, ¿no? Entonces, hasta acá es lo que concierne al proceso administrativo. Así que, a ver, Josué. Buenas noches, Vic. Hola, ¿Escucha? Josué. Sí, sí. Sí, no tenía audífono, no podía hablar. No te preocupes. A ver, para terminar, otras formas de control que se te ven a la cabeza. No, quería, si de lo que estaba diciendo, algún indicador para ver la asistencia. Yo pensaría más que todo en hacer, digamos, los alumnos que están participando, como decía mi compañera, los alumnos que están participando sobre los alumnos que estamos ahorita en Zoom. Entonces sacar un porcentaje y así se podría ver la asistencia como más exquisita tal vez. No se podría ver la asistencia. Ahí en ese indicador podrías ver el porcentaje de participación del curso que está en esta reunión Zoom. Pero la asistencia al módulo se vería con el número de inscritos. ¿No? Que no sé si seremos serán los 43, ya hay que revisar, ¿no? La cantidad de efectividad. ¿Ya? ¿Algún otro comentario? Ya para terminar, estoy habilitando, o ya está habilitada, si pueden iniciar en la plataforma, la entrega del trabajo final, que va a ser hasta la siguiente semana. Van a poder ver la fecha en la plataforma que dice 24 de septiembre hasta las 10 de la noche. Y el proceso, la estructura del proceso, proceso administrativo es hasta hoy día a las 10:15 o más. Ya, entonces ahora podríamos tener el break hasta las 9. A partir de las 9 se concentran en elaborar un entero, los aspectos más importantes que podría tener su fotografía ya a la hora de elaborarla. Y el resumen, como ustedes me mencionaron, lo presentan en el siguiente juego. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda antes de terminar? Eric, disculpe, mi red está un poco lenta de internet. Por favor, ¿nos podrías repetir el trabajo puntual para hoy día? Sí, tienen que definir una estructura sobre cómo elaborarían su monografía, es decir, de esta parte del proceso administrativo. Entonces, en la estructura simplemente consiste en hacer un punteo, ¿no? De qué aspectos debería considerar o van a poder abarcar en su monografía, ¿no? Solamente eso. Y para la siguiente semana, ya en el trabajo final, hacen el resumen de todo el proceso administrativo. Rick, buenas noches. ¿Es como un índice entonces? Sí,
Así es, exactamente. Enrique. Solo un índice. Sí, un índice es una estructura, ¿no? Es una estructura tentativa sobre cómo nosotros o cómo ustedes podrían diseñar ya el borrador de la monografía, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, sobre un proceso administrativo, ¿no? Sobre el proceso administrativo, sobre todo el proceso administrativo. Para eso, ahorita también estoy compartiendo, no estoy compartiendo, lo estoy habilitando, ¿no? Forma 2